Hola, bienvenidos. En este video veremos el diodo semiconductor. Me centraré más en el funcionamiento del diodo y cómo usarlo en lugar de definir su construcción, ya que Internet está lleno de páginas y videos con esa información, cómo se construye, cómo funciona. La idea de los videos es más bien entender cómo utilizarlos, cómo funcionan, cómo los utilizo. Primero vamos a analizar el diodo ideal. Aquí podemos ver su símbolo. Aquí está su construcción de los materiales que está hecho. Como les digo, pueden ver en la red, pueden buscarlos. O pueden usar el libro de electrónica y teoría de circuitos de Robert Boylestad. Es un libro, desde mi punto de vista, muy bueno. A mí me gusta. Explica bien, se entiende bien lo que ellos hacen, lo que ellos muestran, cómo qué podemos entender del funcionamiento de los circuitos. Yo creo que ahí lo pueden ver, lo pueden entender. Es un libro bastante bueno desde mi punto de vista. Bueno, sigamos. Entonces tenemos, el material tiene dos uniones, un material que se llama P, un material que se llama N. Todos los componentes que son de silicio, la mayoría de todos ellos están construidos con estos dos materiales. Hay diodos construidos con otros materiales, pero los más utilizados, o los que más conocemos, son los que están hechos de silicio con estas características. Este es su símbolo. El diodo tiene dos patas y están identificadas. Una es el ánodo y otra es el cátodo. El ánodo es la terminal positiva del diodo, el cátodo es la terminal negativa del diodo. Se representa normalmente con una K, por eso pongo la K, no pongo la C. Normalmente casi todos los lugares lo van a ver representado con una K, por esa razón lo dejé así. Entonces, este dispositivo, de manera ideal, permite el paso de la corriente en una sola dirección, en este caso en la dirección de la flecha, permite el paso de la dirección en la dirección de la flecha y impide el paso de la corriente en el sentido contrario a la flecha. Esto quiere decir, solamente pasará voltaje del ánodo al cátodo, corriente del ánodo al cátodo, pero nunca del cátodo al ánodo. Bueno, eso de nunca no es cierto, porque si excedemos el valor de voltaje de polarización inversa del diodo, pues conducirá, pero se destruirá. Sin embargo, hay un diodo que funciona en esa parte, más adelante lo veremos. Ok, entonces aquí tenemos la curva del diodo, y ustedes pueden ver aquí una parte que llamé ideal. La parte ideal es el comportamiento del diodo, donde decimos que o está abierto o está cerrado. O sea, o está pasando toda la corriente a través de él, o no hay corriente a través de él. Esta área de aquí es el área de polarización directa, cuando el diodo está polarizado entre el más y el menos de forma directa. Y esta área es la de polarización inversa, cuando el diodo tiene invertidos las conexiones aquí. Entonces aquí conduce la corriente a través de él, aquí no lo conduce. Sin embargo, pues obviamente los diodos ideales no existen como tal, solamente para cuestiones de análisis. Y aquí en la realidad, esta es la curva que tienen o que presentan la mayoría de los diodos. Se fijan, en la parte de polarización directa, tenemos que la corriente empieza a subir de forma exponencial después de pasar un cierto número o un cierto voltaje en el diodo. Se fijan, aquí tenemos punto 3, punto 5, punto 7 y 1. ¿Por qué puse estos? Porque estos voltajes son normalmente los comunes en algunos tipos de diodos. Hay diodos que su voltaje de conducción es punto 3, quiere decir que cuando el voltaje entre ánodo y cátodo sobrepasa punto 3 volts, empieza a conducir mientras estaría abierto. En algunos el voltaje es punto 5, en algunos es punto 7. Punto 7, este de aquí, es el que normalmente conocemos o el que normalmente leemos en algunos ejemplos, en los libros, o lo vemos en internet. Pero hay algunos diodos que tienen caídas de 1 volt, de 1.2 volt, dependiendo de la construcción y el tipo de diodos que estemos utilizando. Esta es la curva que lo representa. Cuando están polarizados inversamente, tienen aquí una pequeña corriente de fuga. Esta corriente normalmente está en el orden de los miliamperes,
a los amperes. Y esta corriente normalmente está en el orden de los microamperes o a lo mucho miliamperes. Y este voltaje se conoce como voltaje de ruptura. Ese voltaje de ruptura es cuando le aplicamos este voltaje al diodo, normalmente el diodo se destruye. Sin embargo, en esta región hay una corriente aquí que se le conoce como corriente de avalancha, y algunos dispositivos funcionan con esa corriente de avalancha. Más adelante en el laboratorio mencionaré algunos que utilizan esta característica para utilizar principalmente en supresión de picos, para proteger a los circuitos. Los diodos Zener trabajan también en esta característica, pero no es la avalancha como tal. Entonces, más adelante que veamos al diodo Zener, explicaré esta parte de aquí, pero en los diodos normales, en los que estaríamos viendo, cuando llegamos aquí, este voltaje de ruptura daña el diodo, lo destruye. Ok, vamos a hacer un ejemplo de conexión del diodo para entenderlo mejor. Aquí vemos al diodo conectado en polarización directa. Polarización directa quiere decir que tenemos aquí el más con el más, y el menos obviamente viene a través de este circuito. Es muy importante entender cómo se polariza el diodo. Debemos de conocer cuando hagamos mediciones dónde estamos midiendo para poder tomar la referencia de estas mediciones y saber que el diodo está polarizado correctamente. En este caso, como es un circuito muy simple, se puede apreciar fácilmente que el diodo está polarizado directamente, porque este voltaje normalmente es mayor que este voltaje. Ok, cuando el diodo de forma ideal, como este que está aquí, se polariza directamente, se vuelve un cortocircuito. Digamos que se cierra el circuito y el voltaje aparecería aquí en la resistencia. Este V aparecería aquí en la resistencia porque el diodo, cuando está polarizado directamente, se comporta como un circuito abierto. En cambio, si lo polarizamos inversamente, esto es que invierto los polos aquí en la fuente, ahora tengo menos aquí, tengo más acá, tengo menos aquí y tengo más acá en mi diodo. Como está polarizado inversamente, entonces aquí debe haber un más y aquí un menos para que se polarice directamente, pero está polarizado inversamente. El diodo se comporta como un circuito abierto. Entonces, se abre y el voltaje en la resistencia es cero. Entonces, aquí le vamos a poner el diodo. Voltaje en la resistencia. Ideal, voy a decir que el diodo es ideal. Si está polarizado directamente o si está polarizado inversamente. Ok. Cuando el diodo está polarizado directamente, el voltaje en la resistencia, aquí le vamos a poner voltaje en la resistencia, el voltaje en la resistencia va a ser el voltaje de la fuente. Cuando el diodo está en polarización inversa, el diodo está abierto y el voltaje en la resistencia es cero. Esta es una forma de entender
el funcionamiento del diodo ideal en un circuito. En el laboratorio vamos a demostrar cómo funciona esto. Obviamente no el diodo ideal, porque no tenemos un diodo ideal. Vamos a tener un diodo físico con el que vamos a medir. Ahora, cuando el diodo es un diodo normal, vamos a ponerlo aquí, un diodo de silicio normal, que es el que vamos a estar utilizando, ¿sí? A redibujar nuestra fuente. Aquí le vamos a poner diodo de silicio. Ok. Vamos a manejar para el diodo de silicio, cuando está polarizado directamente, cuando ya hay una corriente que circula en el circuito, el diodo se sustituye por una fuente de voltaje, por una caída de voltaje. Voltaje del diodo que normalmente se representa con 0.7 volts. En el laboratorio vamos a hacer mediciones para ver del diodo que estemos utilizando cuál es la caída, y ahí podremos ya hacer mediciones y ver el voltaje que va a aparecer en la resistencia. Entonces, ahora, como tenemos aquí un circuito eléctrico y está fluyendo una corriente, que es la misma en el diodo y es la misma en la resistencia, podemos nosotros aquí fácilmente con la segunda ley de Kirchhoff saber cuál es el voltaje en la resistencia. Si hacemos aquí nosotros esta malla, podemos decir que 0, bueno, aquí no va a caber, me cambio, 0 es igual, entramos por el menos de la fuente, menos V, entramos por el más del diodo, más BD, más el voltaje en la resistencia. Dijimos que los voltajes en la resistencia siempre son positivos. Si despejamos aquí el voltaje de la resistencia, vamos a tener que el voltaje en la resistencia es igual al voltaje de la fuente menos el voltaje del diodo. Entonces, si tenemos aquí nuestro diodo, el voltaje en la resistencia cuando está en polarización directa es el voltaje menos el voltaje del diodo, y cuando está en polarización inversa, pues es 0, igual que con el diodo ideal. Entonces, de esta forma podemos entender cómo el diodo me ayuda o alguien puede decir me perjudica porque me quita voltaje, pero así es como lo vamos a ver. Todos los circuitos que estemos manejando, obviamente el diodo se comporta de forma ideal para los análisis, pero cuando lo hacemos en forma real, este diodo no solamente tiene una caída de voltaje, sino que también tiene una resistencia y también tiene una capacitancia, que son temas que se analizarán más adelante cuando el diodo trabaja en velocidades altas, en velocidades bajas o en corriente directa. Eso no nos importa, únicamente nos importa la resistencia que tiene, pero ya cuando se utilizan en frecuencias hay que considerar los efectos de la capacitancia que tiene el diodo, porque eso se llama efectos en la recuperación inversa de este material. Ok, entonces para poder entender mejor al diodo, vamos a verlo en el laboratorio, vamos a trabajar con él y haciendo algunos circuitos y algunos ejemplos vamos a entender cómo funciona.